señora Harris, y no es presidenta, es vicepresidenta de Estados Unidos. Ojo, va nomás estar del lado estadounidense, porque es parte de la demagogia de los políticos gringos, que si visitan la frontera demuestra que están muy preocupados por lo que ocurre, cuando realmente puede estar muy preocupados en visitar la frontera. A ver, ¿por qué? ¿Por qué la visitan? La presionaron tanto que no le quedó de otra, y la verdad es que se vio muy mal en una entrevista que le hicieron en la NBC, si no me falla la cadena, cuando le dijeron que por qué no había visitado la frontera, y dijo, tampoco hay de Europa, o sea, perdida en el espacio. Se vio muy inexperta en esa entrevista, lo tengo que decir. Sí, fue con Lester Holt de NBC, Eduardo, justo lo que dijiste, y ahí es cuando le han estado presionando mucho a Kamala Harris, particularmente los republicanos, que la han denominado la zar fronteriza, cuando en realidad lo que le encomendó el presidente Joe Biden fue abordar las causas fundamentales de Centroamérica. Pero dicho esto, pues obviamente... Pues sí, la zar fronteriza. Sí, pues de cierta manera integra la frontera. Y lo que han estado empujando los republicanos es que vaya a la frontera de cierta manera para culpar al gobierno de Joe Biden. Desde que llegó a la Casa Blanca, pues ha aumentado el flujo migratorio hacia Estados Unidos porque revirtió la mayoría de las medidas coercitivas que impulsó Trump cuando estaba al frente del gobierno. Entonces, es muy interesante porque va primero a su primer viaje al exterior, fue a Guatemala y a México, y en ese viaje varios periodistas le hicieron la pregunta de por qué no había visitado la frontera. Regresa a Estados Unidos, y lo que muchos en México calificaron como un viaje exitoso, en Estados Unidos Kamala Harris llegó y recibió muchísimas críticas por el viaje que hizo a México y a Guatemala. Primero porque le dijo a los migrantes no vengan a la frontera, casi el mismo discurso de Donald Trump, cuando Joe Biden se ha comprometido a impulsar una política migratoria mucho más humana y digna hacia los migrantes. Y es un balance muy difícil de llevar, que tiene ahorita y que enfrenta esta crisis, no solamente humanitaria, sino política, el gobierno de Joe Biden. Entonces, mañana la vicepresidenta finalmente va a ir a El Paso, Texas, va a estar acompañada del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Que también estuvo en México. Que también acaba de estar en México. A ver, cuando tú dices que estos viajes fueron un éxito, yo la verdad no vi el éxito en ningún viaje, ni el de Kamala, ni el de Mayorkas, ni en el de las otras agencias estadounidenses, porque a veces está ocurriendo esto. El gobierno de México saca un boletín de prensa que dice algo, y el gobierno de Estados Unidos saca un boletín que dice otra cosa totalmente. Entonces ya no sabes a quién creerle. Y totalmente, Eduardo. E incluso una de las cosas que a mí me saltaron más fue que en el comunicado de la Casa Blanca después del viaje fue que dice que van a investigar de la mano con autoridades mexicanas las desapariciones en México, cuando ni siquiera lo menciona el comunicado de la presidencia de México. Entonces es muy extraño eso. Lo que sí es importante señalar es que el 30 de junio, es decir, la próxima semana, va a viajar el expresidente Trump a la frontera con México, acompañado del gobernador de Texas, Greg Abbott, al igual que varios congresistas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y Trump dijo, Kamala Harris va a ir a la frontera porque sabía que yo iba a ir la próxima semana. Obviamente todo esto en el marco de las elecciones intermedias del próximo año, donde se van a reelegir un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. O sea que es una época electoral. Trump le ganó la jugada, porque pareciera que ella está reaccionando a una acción de Trump por no haber ido antes. ¿Qué necesidad? ¿Qué necedad, caray? Así es, y también ha habido mucha frustración dentro del mismo Partido Demócrata, Eduardo, de que no ha ido a la frontera. Muchos congresistas como Verónica Escobar, Joaquín Castro, entre otros, le han pedido a la vicepresidenta que vaya a la frontera porque es importante su presencia. ¿Por qué no quiso ir? ¿Se sabe por qué se negó tanto tiempo? Porque viene acompañado de un costo político enorme, Eduardo. Lo que ha tratado de hacer es distanciarse de la crisis que existe en la frontera por la incapacidad del sistema migratorio de Estados Unidos. ¿Pero cómo se va a distanciar? Es la vicepresidenta. Pues sí, pero lo que ella ha dicho y ha tratado de defender desde su postura es que ella está atacando el tema fundamental y de raíz en Centroamérica y México, que el tema fronterizo, o sea, netamente la frontera, es algo que ve el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Nadie no es algo que ve su vicepresidente. Ajá. Entonces, pero como sea, ya la presionaron a tal grado que ahora sí se encuentra en un peor
en una peor postura porque ahora llega tarde y aparte llega por la presión de los republicanos. Entonces, ¿A qué lugar de la frontera va a llegar capaz de que Daniel pueda ir a saludarla? El Paso, va a ir al Paso, Texas. Va a estar en El Paso, Texas. ¿La puedes ir a saludar, Daniel? No puedo porque hola, la frontera está cerrada para viajes no necesarios. No podemos manejar y cruzar de otra manera. Pues sí, que vas a entrevistar a Kabbalah. Podría intentarlo. Pero déjame decirte una cosa. En la frontera no nos importa quién va o quién no va. Nos importa una solución porque nuestras ciudades están llenas de personas que son atraídas por estos anuncios y no tenemos capacidad de estar brindando la ayuda que sí se les está dando a estos migrantes, pero nos han llenado los gimnasios, las iglesias, las casas. No hay dinero y el gobierno mexicano no está ayudando, ni el gobierno del estado, ni nadie. Entonces tenemos un grave problema porque tenemos una población flotante muy alta y se nos incrementa la violencia, se nos incrementa todo, no nomás por los migrantes, sino por el estrés que están viviendo las ciudades fronterizas. Y Daniel, además de que está cerrada la frontera y lo que era un flujo de recursos y de divisas de Estados Unidos a Juárez se secó. Y también, Sí. Daniel, para darte unos datos que van de la mano de lo que estás tú comentando, desde el 20 de enero, es decir, el día que tomó posesión del poder Joe Biden, han habido más de 700,000 detenciones en la frontera, más de 65,000 niños no acompañados han llegado y más de 175,000 familias también han tratado de cruzar de manera ilegal la frontera entre México y Estados Unidos. Es decir, muchos de estas también, salvo varios de los niños no acompañados que sí está aceptando el gobierno de Estados Unidos, la mayoría está siendo expulsado de manera inmediata bajo el título 42 que incluso impuso Trump el año pasado por la crisis sanitaria. Entonces, lo que pasa es que la mayoría de ellos también están llegando a México y México tampoco tiene la capacidad de absorberlos. Entonces, ocurre lo que tú estás diciendo. Se empiezan a llenar los albergues, se empiezan a llenar gimnasios, etcétera, y también se convierte en una crisis humanitaria en el lado mexicano. Y creo que es aquí donde para México va a ser uno de los desafíos más grandes, porque en México se habla mucho de reabrir la frontera. Obviamente que también le interesa a Estados Unidos, pero el problema de fondo que trae ahorita el gobierno de Joe Biden es frenar la migración. Y como tú bien dices, lo mismo resaltó la vicepresidenta. Dijo, no importa ir a la frontera, lo que importa es frenar la migración y atacar los problemas fundamentales, pero eso también va a tomar mucho tiempo. Ahora, México sí ha estado haciendo también el trabajo sucio de Estados Unidos, porque Sí, el gobierno actual de México deportó a más del 90% de los menores de edad que no venían acompañados el año pasado. O sea, ¿de dónde vienes, niño? Pues no sé, pues para ver a dónde te mando. Y se mandó más del 90% de niños a ver a dónde y a ver a quién. Porque México hizo el trabajo sucio del gobierno de Donald Trump. Es la triste realidad. Yo lo publiqué en mi columna y ahí están los datos. No, y es muy cierto, Eduardo. Yo creo que también por eso decían que el verdadero muro de Trump fue la frontera de México con Guatemala, ¿no? Y la misma presencia de la Guardia Nacional en ambas fronteras de México, porque en realidad lo que el gobierno de México respondió de una manera muy agresiva para deportar de la misma manera que deporta a Estados Unidos a los migrantes que llegan a su frontera. Entonces aquí cuando también México pide que se respeten los derechos humanos de los migrantes que residen en Estados Unidos, nuestros connacionales que viven en Estados Unidos, pues también aquí hay una contradicción si México está haciendo lo mismo con los niños no acompañados y con los migrantes en la frontera sur de México. Creo que México no hace puede falta pedir mucha justicia, voluntad política. México no puede pedir que traten bien a los mexicanos allá, si aquí tratamos de la fregada a los centroamericanos, a los haitianos y a otros grupos que han llegado. Uh-huh. Creo que Sí. creo que me había cortado. Creo que hace falta voluntad política por ambas partes, ¿no? Porque en los 50 y 60 el programa paisano funcionaba muy bien y estaba Sí, todo ya, documentado. no más que eso ocurrió ya hace 70 años. Es lo que digo, o sea, no hay voluntad política para poder hacer algo así. Y eso soluciona el problema, porque como dice A ver, Kamala, para concluir, nos queda menos de un minuto, Lila. La única razón por la cual va a ir en estos momentos Kamala Harris al Paso el día de mañana es por esta creciente presión que tiene la Casa Blanca de solucionar el tema
migratorio, pero por las elecciones intermedias del próximo año, donde los republicanos van a tratar de argumentar que gracias a las políticas de Joe Biden ahora están enfrentando una peor crisis migratoria que cuando Trump estaba en la Casa Blanca. Y no va a resolver nada con este viajecito más que tomarse la foto. Y reflectores y también darle carnita a los republicanos. Vamos a los mensajes.